Desde la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, el Ministerio Vida y Paz lo invita a usted a ser parte de este tiempo y juntos en familia disfrutar del mensaje de nuestro Señor. En la voz del pastor Horacio Vega. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bendiciones. Qué lindo poder estar nuevamente compartiendo esta mañana, este día, el día del Señor juntos. Usted desde su casa, nosotros desde aquí, desde el Ministerio Vida y Paz de la ciudad de Malargüe, gozándonos y alegrándonos con nuestro gran Dios. El privilegio que tenemos de poder tener un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios lleno de misericordia y un Dios que en este día quiere bendecir en gran manera nuestras vidas. Así que muchas gracias, familia. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar y que juntos podamos exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aquel que un día fue a la cruz, murió por ti, murió por mí, pero que al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Antes de adorar a nuestro gran Dios, permítanme algo. A ver, me voy a poner por este lado aquí. Y quiero mandarles un saludito muy, pero muy especial a todos los niños de la iglesia. Aquellos que hace mucho tiempo que no le estamos viendo con todo esto que se levantó y ha detenido el andar diario de las familias de la iglesia. Bueno, queremos desde la iglesia, desde el Ministerio Vida y Paz como pastores, mandarles un saludito a todos, pero a todos los peques que semanalmente asistían a la iglesia, venían a cantarle, a adorarle a nuestro gran Dios juntos a sus padres. Bueno, queremos mandarles un saludito, los extrañamos realmente muchísimo y si hay algo que nos hemos propuesto como ministerio es no dejar de instruir a los niños en el camino del Señor. Así que a través del área de la escuela bíblica de niños, con todas sus las profes o las seños, como le dicen, junto con la pastora, están enviándoles el material. Así que también aprovecho, mamá, papá, para que te detengas semanalmente y puedas también estar con tus niños a través de la enseñanza que le estamos enviando a través del ministerio, para que tus hijos, para que nuestros pequeños puedan seguir creciendo en el Señor. Y quiero aprovechar también para soltar un desafío. Sí, a ver, ese desafío que se me acaba de ocurrir en este momento. Es para todos los peques que puedan sacarse una fotito y nos puedan estar enviando. Seguramente tu mami, tu papi debe tener nuestro número de teléfono o aparece allí al final del programa para que nos mandes una fotito. Queremos volverte a ver, aunque sea por foto, y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en gran manera. Así que, pequeños, les amamos, les extrañamos más de lo que ustedes se imaginan y oramos para que prontito puedan estar aquí en la casa de nuestro gran Dios, juntos exaltando el nombre del Señor. Así que, bueno, dicho este saludito que quería compartir con todos los peques, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, que en esta mañana Él sea protagonista de cambios radicales. Le vamos a pedir a Dios que Él cambie la atmósfera espiritual de nuestra familia, que cambie la atmósfera espiritual de nuestro hogar, y tengo la plena seguridad de algo, que hoy Dios te va a volver a hablar. Hay una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, y quiero compartirla contigo luego que le estemos cantando a nuestro gran Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos presentarnos delante de ti para honrarte, para exaltarte,
para glorificarte. Señor, gracias te doy en esta mañana o en este día. Señor, gracias porque podemos presentarnos ante ti con acciones de gracia y podemos adorarte. Señor, que en este día todas las familias que van a estar, Señor, desde sus hogares viendo, Señor, esta programación, este video, puedan ser ministrados, puedan ser bendecidos, que puedan, Señor, encontrarse nuevamente contigo y que la sobrenaturalidad de tu reino pueda cambiar la atmósfera espiritual de su hogar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, antes de ir a la palabra, ¿qué te parece si juntos cantamos a nuestro gran Dios y que podamos disfrutarlo? Porque el Rey, a Jesús, le gusta cuando usted y yo le adoramos en espíritu y en verdad. Junto a los salmistas del ministerio, le cantamos a nuestro gran Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Quiero compartir en este día una palabra que es muy conocida, pero que no deja de hablarnos. Una palabra que seguramente muchos se van a sentir identificados, y quiera Dios que a través de esta palabra muchos puedan reaccionar, muchos puedan pensar y que muchos puedan tomar una decisión correcta. Quiera Dios que a través de esta palabra muchos aquellos que en este último tiempo han perdido las fuerzas, han perdido la fe, se han desanimado, puedan recobrar ánimo, puedan recobrar confianza y puedan creer que Dios jamás se olvidó de vos. Y esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 15. Es la historia del hijo pródigo. Y escuchábamos recién la melodía que hablaba justamente sobre el hijo, donde decía: ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Y esa es la identidad.
Y eso es lo que quiero remarcar en esta mañana o en este día. Y quiero a Dios que a través de esta palabra muchos que nos están sintonizando, muchos que nos están viendo, puedan darse una oportunidad. Recuerdo al principio de este año estuvimos diciendo lo siguiente, que este año 2020 era un tiempo nuevo, era un tiempo de oportunidades, y que la oportunidad que iba a haber para este año es que muchos de aquellos que se habían alejado iban a volver a la casa del Padre. Y de hecho está sucediendo, de hecho estamos viéndolo actualmente, cómo muchos están volviendo a la casa de papá. Y esta historia habla en el capítulo 15, verso 11 en adelante. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Continúa diciendo la historia. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad deprisa el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro engordado y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Es una palabra bastante conocida y que deja tantas enseñanzas, y que más allá, si en alguna oportunidad lo has escuchado, hasta el día de hoy tiene vigencia esta palabra y sigue produciendo efecto, porque es la realidad que seguimos viendo dentro de la sociedad, pero también dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Pero a mí me encanta esta historia, porque a pesar de la rebeldía del hijo y no queriendo aún aceptar más el consejo de su padre, el padre siempre esperó el regreso. A pesar de la rebeldía, a pesar del menosprecio, como diciéndole: bueno, yo ya, listo, no te necesito más. El padre nunca, jamás perdió la esperanza de que un día iba a regresar, y el padre lo estaba esperando. El hijo regresó sin nada, mas el padre lo esperó, lo recibió con todo su amor y hizo fiesta. Hubo gozo
por el regreso de su hijo. Hay una palabra en el libro de Juan capítulo 6 verso 37 y en algunas oportunidades lo he mencionado porque para mí es trascendental esta palabra. Personalmente me ha bendecido y me sigue bendiciendo esta palabra. 6:37 del libro de Juan dice una palabra, y esta es una palabra, mire, es una palabra llena de amor, llena de compasión, llena de misericordia. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. Y esta es la palabra que pocos días después que el hijo pródigo o el hijo se había retirado de la casa, tuvo y fue protagonista en la vida de este joven. Vemos en este pasaje lo siguiente: un pensamiento, una decisión y un diálogo que llevó a este joven, a este hombre, a la ruina. Un pensamiento, él pensó: le voy a pedir los bienes a mi padre, lo que me corresponde a mí. La decisión de que cuando le pidiera los bienes y las riquezas que le eran de él, se iba a ir. Y lo tercero, que fue y enfrentó a su papá y le dijo: mira, papá, necesito que me des lo que es mío. Ahora, ese pensamiento, esa decisión y ese diálogo a este joven lo llevó literalmente a la ruina. Yo no sé si a esta altura ya del mensaje te estás identificando. Yo no sé si a través de esta palabra ya muchos están diciendo: me está hablando a mí. Y quiera Dios que en este día muchos de los que están escuchando esta palabra puedan volver en sí. Y no es casualidad que en este día tú te hayas detenido, o te hayan detenido, o te hayan invitado, o te hayan dicho: escucha, mira, hay un pastor que tiene un programa allí. No es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en los propósitos de Dios. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque tu papá Dios jamás se olvidó de ti. Aunque tal vez le diste la espalda a Dios, aunque tal vez hace tiempo que no vas a la casa de papá Dios jamás se olvidó de ti. Así como este padre jamás se olvidó que tenía un hijo, aunque en algún momento este joven pensó y dijo: ya no seré ni siquiera digno de ser llamado hijo. El padre jamás le quitó esa identidad. Dios jamás quitará tu identidad de hijo si tú te vuelves a Él. El Padre, como dice aquí la Escritura, no te va a echar fuera. Más bien Dios siempre está con sus brazos abiertos esperando el regreso de sus hijos a casa. Antes de tomar una decisión, quiero decirte algo: que te detengas, que medites y que pienses en los pros y los contras que vas a tener. Suelo decir que el enemigo de nuestras vidas, el rey de la oscuridad, por así decirlo, jamás te va a decir el final de la historia de aquellos que se apartan. El diablo jamás te dirá que aquellos que están fuera de la cobertura de Dios, de aquellos que no están en Dios, su final es un final de condenación. Por eso, antes de tomar una decisión, piensa, medita los pros y los contras que vas a tener. Yo creo que este joven que creía sabérsela toda, que creía que ya era autosuficiente y que no necesitaba ni siquiera el consejo de su papá o el abrazo de su papá,
las palabras de su papá, ni siquiera necesitaba ya su casa, jamás pensó en los contra que iba a tener. Porque yo me imagino que si este joven hubiera dicho no, y hubiese pensado no, mira, se me puede terminar el dinero, puedo llegar a tener problemas, ¿dónde voy a ir? Te puedo asegurar que jamás hubiese abandonado la casa del padre. Y muchos por allí han dicho, yo ya no necesito estar más en la iglesia. ¿Para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué tengo qué me tiene que decir el pastor? Y muchos, con una actitud de rebeldía como este joven, se apartaron de la cobertura de Dios, se apartaron del cuerpo de Cristo, y así a muchos les está yendo. Porque cuando vos te salís de la cobertura de Dios, cuando vos te salís de la protección de Dios, el sistema lo único que va a hacer es perjudicarte, es dañarte y es destruirte. Como dice el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10, la primera parte, el enemigo, Satanás, no viene sino para matar, para robar y para destruir. A eso. Entonces, cuando vos estás fuera de la cobertura de Dios, no esperes grandes beneficios. Por eso es que hay personas, hay familias, hay empresas, hay ciudades, hay países que por haber tomado decisiones apresuradas, decisiones egocéntricas, se arruinaron y arruinaron todo lo que estaba a su paso. Porque aquí no es la cuestión de uno, sino la cuestión de todo lo que está alrededor. Decisiones apresuradas, pensamientos que permitieron que entraran a sus vidas, que los llevaron a la ruina total. Por eso hablé de personas, por eso hablé de familias, por eso hablo de emprendimientos, de empresas, por eso hablo aún de ciudades, por eso aún hablo de países. Porque cuando un gobernante no tiene los pies bien puestos sobre la tierra y su mirada bien alta hacia Dios, toma decisiones equivocadas y puede traer a la ruina a un país completo. Por eso, antes de tomar una decisión, la Biblia dice, meditad bien sobre vuestros caminos, lo dice a través del profeta Ageo. Deteneos sobre vuestros caminos y meditad. Este jovencito no se detuvo a pensar, este jovencito no se detuvo a ver los contras que podría llegar a tener por alejarse de la cobertura de su hogar, por irse de la casa, por salirse de la cobertura paternal. Cuántas destrucciones vemos a nuestro alrededor, cuántas familias destruidas, cuántas personas que se están autodestruyendo, cuántas empresas han quebrado por malas decisiones, producto del orgullo, producto de la vanagloria, producto del egocentrismo, producto de la rebeldía. Por eso vemos en este pasaje cómo este joven, que aún teniendo todo, no lo valoró y no lo consideró. Este joven tenía todo. Sin embargo, tuvo en poco todo lo que el padre con esfuerzo había logrado. Tuvo en poco lo que el padre le estaba brindando. Tuvo en poco la cobertura, tuvo en poco lo que es la casa, el hogar. Y trabaja el enemigo con tanta sutileza, que es la realidad que vemos aún. ¿Cuántos un día estuvieron en la casa de Papá Dios? ¿Cuántos un día estuvieron cantando y adorando a Dios? ¿Cuántos aún en algún momento fueron ministros
de Dios, predicadores que enseñaban la palabra, que estaban con los niños, que tocaban instrumentos, que adoraban, que eran salmistas, y que se dejaron engañar, se dejaron envolver por este sistema que lo único que quiere hacer es aislarte del cuerpo de Cristo y sacarte de la cobertura de Dios. Y no te diste cuenta y creíste que lo que el sistema te estaba ofreciendo, lo que el mundo te estaba ofreciendo, era mucho mejor que estar en la casa de papá. Este joven pensó que lo que estaba afuera era mejor que lo que estaba adentro. Oh, ¿qué necesito estar allá con mi papá? ¿Qué necesito mi casa? No, yo puedo solo. No valoró, no consideró lo que el padre le estaba dando. No consideró el techo que tenía, la cobertura que tenía. Y a mí me duele ver a tantos que no han valorado y no han considerado lo que la iglesia ha hecho, lo que el cuerpo de Cristo ha hecho. Han tenido en poco el sacrificio de la cruz. Han tenido en poco aún el lugar de privilegio que han tenido. Que fueron redimidos, que fueron comprados por la sangre de Cristo. Dios le dio la oportunidad de poder ser sus servidores aún. Sin embargo, se dejaron engañar y se dejaron envolver con tanta sutileza que cuando quisieron reaccionar ya estaban fuera. Y muchos por vergüenza no quieren volver. Muchos todavía siguen estando atados a este sistema. Este joven no consideró, no valoró, no quería estar más en su casa, no quería estar más bajo la cobertura. Él creía que lo que iba a hacer era lo correcto. Te pregunto, ¿es lo correcto estar fuera de la cobertura de Dios? ¿Es lo correcto no creer que Dios puede tener el control de tu vida y que en Dios vas a estar mejor? Este jovencito creía que lo que estaba haciendo era correcto. No quería límites. No quería rendirle cuentas a nadie. Quería vivir libremente y quería disfrutar, porque dijo, como por ahí se dicen, después de esta vida no hay otra. Y ese es un engaño diabólico, malvado y perverso, porque la verdadera vida, señoras y señores, comienza el día que nosotros dejemos esta tierra. Nos iremos a reinar por toda una eternidad y a vivir eternamente con Cristo Jesús. Claro que sí que hay otra vida. No te dejes manipular por el sistema. No quería rendirles cuentas a nadie. Y ese es el grave problema que muchos tienen, que no quieren estar bajo la cobertura de Dios, pero tampoco quieren estar bajo la cobertura de un ministerio. No quieren rendirle cuentas a nadie. Quieren vivir libremente. Quieren disfrutar. Pero ¿sabes qué? Yo estando en la cobertura de Dios, estando bajo la cobertura de un ministerio, estando bajo la cobertura de mis apóstoles Víctor y Sara, yo disfruto la vida, disfruto el evangelio, disfruto a Dios, disfruto su presencia, disfruto mi familia, disfruto al cuerpo de Cristo. Porque hay que saber diferenciar o pensar qué es lo que es disfrutar. Yo vivo con libertad. Entonces hay que saber también pensar qué es lo que es vivir libremente. ¿Y sabe por qué digo que yo vivo libremente? Porque aquel que conocí un día me liberó de la muerte eterna. Aquel que un día conocí me liberó del todo pecado, y mis pecados ya han sido perdonados y aún borrados.
Él creía que lo que él tenía, que ni siquiera era de él, porque escúchame, tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Dios, porque Dios es tu creador. Pero en lo material él creía que lo que el Padre le estaba dando le iba a durar toda la vida. Creía que le iba a durar toda la vida. Su ego, su autosuficiencia estaban a punto de llevarlo a un camino sin salida. Su ego, su autosuficiencia lo estaban a punto de llevar a la denigración total para este joven. Él creía que la decisión que estaba tomando de salirse de la cobertura de su hogar, de irse de la cobertura de su padre, era lo correcto. Pero el Proverbios capítulo 14, verso 12 dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final es un camino de muerte. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Muchos han creído que al apartarse de Dios, muchos han creído que no asistir más a la iglesia, muchos han creído que no recibir más el consejo de un pastor o de un líder espiritual, como que ya no lo iban a necesitar. Muchos han creído, y por haber creído esa mentira diabólica de apartarlos del camino del Señor, porque le creyeron más a las tinieblas que a la luz, hoy están pasando malos momentos. Muchos hoy están padeciendo consecuencias porque se fue el gozo de sus vidas, porque han perdido la esperanza, porque otros llegaron a perder hasta su matrimonio, porque otros retrocedieron tanto que volvieron a la droga, porque volvieron a la delincuencia, porque volvieron al alcoholismo. Otros volvieron a ser infieles a su esposa. Cuando llegaron a Dios, Dios restauró sus matrimonios, Dios perdonó sus pecados. Pero cuando se alejaron de la cobertura de Dios, volvieron nuevamente a cometer los mismos o más pecados todavía. Y hoy por hoy sus vidas espiritualmente están destruidas. No tienen paz, no tienen gozo, por el solo hecho de haberse salido de la cobertura. Viven llenos de temores, llenos de miedos, momentos que no saben qué hacer, como le pasaba a este joven. Llegó un momento que no sabía qué hacer. Claro, cuando la plata estaba, era bueno. Cuando la plata estaba en los mejores lugares, comía lo mejor, disfrutaba, iba a las noches, tenía mujeres, habían amigotes a su alrededor. Pero cuando el bolsillo comenzó a estar seco nuevamente en su vida, las noches se empezaron a terminar y se hacían noches interminables. Los amigos ya no estaban. Y solamente comenzó a moverse dentro de él la frustración, el fracaso, el dolor, la angustia, la tristeza, la amargura que comenzó a rodearlo, que comenzó a ponerlo en un punto límite. Por amor a ti mismo y por amor a los
tuyos. Detente, medita, vuelve en sí. Y aún más, por amor a ti mismo y por amor a los tuyos, jamás te salgas de la cobertura de Dios. Jamás abandones la casa de Dios. Aunque hayan cosas que por allí no te gusten. Seguramente este joven pensó, hay cosas que de mi papá no me gustan. Hay cosas que de mi hermano, porque tenía un hermano, no me gustan. Por eso ya está listo, me voy. Seguramente hay cosas que no te van a gustar. Como suelo decir, nunca vayas a una iglesia buscando el pastor perfecto, porque no hay pastor humano perfecto. El único pastor de pastores que es perfecto se llama Jesucristo de Nazaret. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros podemos llegar a tener nuestros días. Seguramente no vas a encontrar a los hermanos perfectos, porque también los hermanos son imperfectos. Pero más allá de eso está el amor de Dios, está la cobertura de Dios, está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo de Dios, estará la oración y el clamor de tu papá espiritual y la oración y el clamor de tus hermanos en Cristo, que te estarán sosteniendo y te estarán allí cubriéndote en amor y también en oración. ¿Cuántos hay que en este tiempo están lejos de la casa de papá? Este joven llegó a pensar, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? Es que siempre en la casa de papá vas a estar mejor. En todo este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo extraordinario, distinto, diferente a lo que veníamos viviendo, la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, la importancia de tener un papá espiritual que ha estado velando por ti, y que durante todo este tiempo que no se podían abrir las puertas de la iglesia, de una u otra manera pudimos dar la cobertura a cientos y cientos y cientos de hermanos, de hijos espirituales. ¿Cómo que no es importante estar en la casa de papá? ¿Cómo que no es importante venir a la iglesia? Por eso estamos reclamando y pidiendo que se abran las iglesias, porque para nosotros es esencial estar en la casa de nuestro papá espiritual, es estar en la casa de nuestro gran Dios, es esencial para nosotros. ¿Y cuál es la realidad? Que hay muchos que todavía, aún sabiendo que las puertas de la iglesia se volvieron a abrir, aunque estamos limitados en capacidad y con un protocolo, todavía no han reaccionado, todavía no han vuelto en sí y todavía no se han vuelto a congregar. Como nosotros le hemos llamado aquí en la ciudad de Malargüe, a través del Ministerio Vida y Paz, a formar parte de estos escuadrones de oración que semanalmente estamos teniendo. Como he hablado con algunos otros pastores, aún de otros ministerios, que hay muchos que todavía no vuelven a casa. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar sin la cobertura de Dios y sin la cobertura de tu pastor? Por favor, no te dejes engañar más. Reacciona. Que alguien de la familia reaccione. Que alguien le diga, no, pará, no podemos seguir sin congregarnos. Claro que nos duele que los adultos mayores no estén en la casa de papá. Muchos quieren venir y se le está haciendo hasta imposible llegar. Pero ¿cuántos pudiendo estar no están?
¿Cuántos pudiendo volver a la casa a formar parte del cuerpo de Cristo no están? Y no solamente pasa aquí, pasa en cualquier ciudad, pasa en todas las ciudades, en todo lugar donde hay una iglesia. Hay muchos que todavía este sistema los envolvió de tal manera que los ha aislado, los ha ensimismado, los ha encerrado, aún espiritualmente. Cuando el hijo le pide la herencia al padre, literalmente le estaba diciendo: estás muerto para mí. Le estaba diciendo literalmente: ya no quiero vivir con vos. Literalmente le estaba diciendo: no quiero saber más nada de ti. ¿Y sabe cuántas veces escuché decir: no quiero saber más nada de Dios, no quiero saber más nada con la iglesia, no quiero saber más nada con ningún pastor? A este hombre le interesó más el dinero, le interesó más las fiestas, los amigos, el alcohol, todo, que el estar con papá. ¿Cuántas veces dijiste: no quiero saber más nada? ¿Cuántas veces dijiste: ¿para qué seguir yendo a la iglesia? ¿Cuántas veces dijiste: ¿qué me tiene que decir el pastor a mí? ¿Sabe qué? A eso le llamo inmadurez y le llamo ingratitud. Porque solamente una persona inmadura espiritualmente no valora y no considera lo que es estar en Dios, lo que es ser parte del cuerpo de Cristo y lo que es estar bajo cobertura pastoral o ministerial. ¿Que usted puede solo? ¿Usted cree que puede solo? Este joven creía que podía vivir solo, sin la ayuda de nadie. ¿Vos creés que podés vivir sin la ayuda de Dios? Creo que te estás equivocando muy grandemente. Creo que estás cometiendo un grave error de creer que no necesitas a Dios. Que estás cometiendo un gran error de no ser parte del cuerpo de Cristo. Creo que estás cometiendo un gran error. Pudiéndote congregar, no te estás congregando. Creo que estás cometiendo un grave error. Y no pienses solamente por vos. Pensá por los tuyos. Vos que eres sacerdote del hogar, tú que eres esposo, tú que eres padre, tú que tienes hijos. ¿Cómo que no necesitas a Dios? ¿Cómo que no necesitas direccionar a tu familia bajo la cobertura de Dios? Esa es la actitud. Esa es la actitud incorrecta de un hombre cuyo corazón se llenó de soberbia. Esa es la actitud de un ser humano cuyo corazón es obstinado y de un corazón arrogante. No valorar lo que Dios da y no valorar lo que Dios hace.
este joven no valoró todo lo que el padre hizo por él y aún no valoró lo que el padre le estaba dando. Lo que este joven no percató era cómo estaba siendo engañado, cómo estaba siendo manipulado con tanta sutileza para aislarlo de la casa del padre, de separarlo y dejarlo allí a merced de un sistema que lo estaba por destruir por completo. Y así están muchos hijos, aislados y separados del cuerpo de Cristo. Así hay muchos que por distintos motivos, porque cuando no es una cosa es otra, y vives cuestionando y juzgando, hoy no están bajo la cobertura de Dios. Pero quiero en este tiempo, en este día, decirte que Cristo viene pronto. Que no te encuentre a ti como encontró aquellas vírgenes insensatas, que pudiendo haber puesto aceite en sus lámparas en tiempo y en forma, las encontró durmiendo y las encontró con sus lámparas vacías. No sea cosa que cuando venga el Señor espiritualmente te encuentre también como estas vírgenes insensatas, con tu lámpara vacía de fe y de confianza en Dios y dormidos espiritualmente. Tal vez no has percatado cómo este sistema te manipuló y te dejaste engañar, te dejaste acorralar, diciendo para sí mismo: estoy bien. ¿Realmente estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien sin Dios? ¿Estás bien sin la cobertura de Dios? ¿Estás bien estando lejos de la casa de papá? Él creía que todo era color de rosas, como se suele decir. Pero no todo es color de rosas, porque vuelvo a insistir con esto: el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás, diablo, jamás te va a dar el final de la historia. Porque el final de la historia sin Dios es condenación eterna. Mas Dios sí te muestra el final de la historia con Él. Es vida eterna. Y aquello que comenzó diciendo: bueno, esta semana no voy a ir, la otra semana y tampoco, y cuando lo quisiste acordar no fue una semana, fue en 2, fueron 3, ya fue un mes, y cada vez te está costando más volver a la casa de papá. Y cada vez te está costando más aún orar en tu casa. Y cada día te está costando más leer la palabra en casa. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces cada día te está costando más volver a congregarte. El libro de Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre,
El Salmo 133, versículo 1 en adelante dice: mirad, mirad. Salmo 133 es extraordinaria esta palabra, es maravillosa. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre las alturas de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida para siempre. ¿Cómo que no es importante congregarse? ¿Cómo que no es que te da lo mismo estar en la casa de papá que no? ¿Cómo que te da lo mismo estar con tus hermanos en Cristo que no estar con ellos? ¿Sabes cuántas veces espiritualmente yo fui sostenido por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, que estuvo orando por mi vida, que han estado orando por mi familia? ¿Sabe cuántas veces llegué a la casa de Dios, a la casa de papá Dios, y pude escuchar una palabra que me motivó a seguir adelante? Claro que sí que tengo problemas, claro que sí que hay dificultades, pero yo no me permito salirme de la cobertura de Dios. No me permito aislarme, no me permito salirme del cuerpo de Cristo, no me permito estar sin mis hermanos en Cristo. Todo este tiempo ha sido un tiempo de dolor, inclusive en el espíritu, de saber que no podíamos congregarnos, que no podíamos cantarle a nuestro Dios juntos. Los primeros días de que cuando comenzó este proceso, y cuando llegué a la iglesia y pasaban los días y la veía vacía, mi corazón se dolía, porque me faltaba algo. Me faltaban mis hermanos en Cristo, me faltabas vos, me faltaban los niños. ¿Cómo que te da lo mismo venir o no congregarte? Te da lo mismo ser hijo que no ser hijo. Por favor, no te sigas equivocando. Reacciona, vuelve en sí, por favor. Este joven tocó fondo, porque cuidar los cerdos para los judíos era lo más bajo, porque ellos consideraban a los cerdos algo inmundo. Y allí llegó a tocar fondo. La pregunta es: ¿te vas a permitir llegar a tocar fondo, a estar al borde del abismo, sin esperanza, sin ánimo, sin fe, lleno de problemas, de discordias en tu familia? ¿Te vas a permitir seguir estando sumergido en el mundo de las drogas y del alcohol, de la violencia, cuando un día pudiste aceptar a Cristo y luego lo menospreciaste? ¿Te vas a permitir seguir dañándote a ti mismo? Tan poco te valoras, tan poco te consideras. Claro, yo entiendo, el sistema te ha llevado y lleva a muchos a no valorarse y no a considerarse. El sistema te quiere esclavizar, el sistema te quiere aislar, el sistema te quiere hacer sentir y ver que tú no eres nada. Pero recuerda lo que Dios dice, que a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, el temor desaparece, la desesperanza desaparece, la angustia desaparece. Hay una nueva identidad de saber que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que nos ama tal cual como somos. ¿Cómo que te da lo mismo? Cuando este joven llegó a tocar fondo, dice que volvió en sí, reaccionó y pensó y dijo: en la casa de mi padre, en la casa de mi padre.
Los jornaleros están mejor que yo. Por amor a ti mismo, por la salvación de tu alma, vuelve en sí. Por amor a los tuyos y por la salvación de los tuyos, vuelve en sí. Porque algunos también han cometido un semejante error. No solamente que se fueron de la casa de Dios ellos, sino que arrastraron a sus familias. Fuiste causante de tropiezo. Y ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Termino en este día. Dice que el joven, cuando volvió en sí, y allí sí toma la decisión correcta de volver a la casa de papá, iba pensando qué le iba a decir, cómo se iba a presentar delante de su papá si lo había defraudado, lo había menospreciado, no lo había considerado. Y hay muchos que tienen ese temor y ese miedo y dicen, ¿cómo vuelvo a la casa? ¿Qué le voy a decir a Dios y qué le voy a decir al pastor? Recuerda Juan 6:37. Pero ocurre algo que lo dije al principio del mensaje. El padre nunca perdió la esperanza de que su hijo iba a regresar. Por eso cuando lo ve venir, él sale al encuentro y el padre ya tenía preparado el vestido, tenía preparado el anillo, tenía preparadas las sandalias y ya había engordado al becerro para hacer fiesta. Escucha, papá tiene todo preparado para darte nuevamente. Papá está esperando que vuelvas a casa. Papá está deseoso de volverte a ver en la casa de Él, adorando y exaltando su nombre. No tengas perjuicios. Solamente dile, papá, aquí estoy nuevamente rendido a tus pies. Literalmente este joven, cuando vio a su papá, se rindió ante sus pies. Y su papá, lleno de amor, lo abrazó. Su papá, lleno de amor, le volvió a dar una oportunidad, porque así es papá Dios. Es un Dios de oportunidades. Y quiero animarte a que no pierda la oportunidad de volver a la casa de papá. No pierda la oportunidad de volver a ser hijo. Vuelve a casa. Saca tus temores, saca tus miedos. Comienza a vivir con libertad. Deja de ser esclavo de este sistema malvado y perverso. Vuelve a levantar tu mirada hacia el cielo. Vuélvele a decir, papá, aquí estoy. Vuélvele a decir a papá, papá, aquí estoy. He pecado. Pero recuerda que Dios siempre perdonará nuestros pecados, porque para eso envió a Jesucristo, para que muriera, para pagar nuestras deudas, nuestra fianza. Yo quiero orar en este momento, mientras estamos escuchando la melodía de fondo, que justamente nos habla de que
Somos hijos de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en muchos corazones, que muchos volverán, muchos correrán a los pies de Cristo, muchos volverán y le dirán a su pastor: pastor, aquí estoy, necesito volver a congregarme. No me interesa a qué ministerio vas a ir, pero vuélvete a congregar, vuelve a estar bajo la cobertura de Dios, vuelve a tener a tu papá espiritual que te aconseje y te ayude. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en este día, Señor, tú has hablado. Hay, Señor, muchos corazones que en esta mañana se han sentido identificados con esta palabra. Espíritu Santo de Dios, yo clamo en esta mañana, en este día, por aquellos que por distintas circunstancias se apartaron de ti, Señor. Por aquellos que hace tiempo que han dejado de congregarse. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga volver en sí, Señor. Que pueda, Señor, haber una reacción en sus corazones. Padre, que en este tiempo puedan volver a rendirse delante de tu presencia. Señor, que sus pecados sean perdonados y que los lazos y las cuerdas de amor tuya puedan caer sobre sus vidas. Que vuelvan a recuperar esa identidad de hijos, Señor. Y que puedan declarar que ellos son tus hijos y que tú eres su Padre. Señor, yo bendigo en este día. Bendigo a todos aquellos que de una u otra manera han estado apartados, han estado lejos de ti. Señor, que tu amor los envuelva, que tu misericordia los alcance. Señor, que en este tiempo, Padre, ellos puedan volverte a disfrutarte, que vuelvan nuevamente a gozarse en tu presencia. Señor, yo bendigo, sana sus corazones. Si han sido heridos, si han sido, papá, víctimas de situaciones que los han marcado, Señor, sana sus corazones, sana sus vidas, libértalos del temor, libértalos del miedo, libértalos del fracaso, libértalos, Padre, y que ellos puedan volver a vivir con libertad. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. En nombre de los pastores de los distintos ministerios, le damos la bienvenida a muchos que a lo largo y a lo ancho de nuestro país estarán volviendo a casa. Yo sé que esta palabra no va a volver vacía. Sé que ha provocado efecto. Sé que muchos han vuelto ya en sí y en las próximas horas, en los próximos días estarán en la casa de papá alabando a Dios y estarán allí con sus hermanos disfrutando de los beneficios del reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Que Dios te corone de sus favores y de sus misericordias. Ha sido un gustazo poder estar nuevamente contigo compartiendo la palabra y gracias nuevamente por habernos permitido entrar hasta tu hogar. Que el resto de esta jornada sea con toda la bendición de Dios. Bendiciones, nos vemos pronto. Ya no soy